Bueno, vamos a empezar a continuar en esta noche con el discipulado, la triple naturaleza. Amén. La triple naturaleza, el cual es manifestada antes que todo vamos a declarar nuestra confesión de fe, que la encontramos en Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Podemos ver que nosotros somos seres tripartitas, y dentro de esas seres tripartitas tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Amén. Y todo eso va a culminar o lo une una voluntad. Por lo tanto, nosotros tenemos canales externos que van hacia el interior, y ese mismo canal de lo que está en nuestro corazón, nuestra voluntad, sirven para exteriorizar lo que hay, lo que acumulamos, lo que depositamos en el corazón. Por eso la palabra de Dios dice: de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. Amén. Y estamos viendo cómo santificar esta triple naturaleza. Recuerden que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Y la palabra imagen es su cruz, es su estatura, es su crecimiento. Y la palabra semejanza es su naturaleza. Amén. Por lo tanto, tenemos que entender, cuando Dios nos hizo a imagen y semejanza, la palabra imagen se refiere a crecimiento, se refiere a estatura. Amén. Y la palabra semejanza se refiere a esta triple naturaleza en el orden santo y correcto de Dios. Amén. Entonces podemos ver y hemos visto, si ustedes no han estado en clases anteriores, pueden meterse a nuestra página de YouTube de Siloé, encontrará ahí todas las prédicas de cómo santificar los 5 sentidos del cuerpo, que son ojo, nariz, boca, oído y vista. Amén. Y hoy ya vimos también los sentidos del alma, el sentido de la imaginación. Amén. Y hoy vamos a continuar con la razón, que es el sentido del alma en el gusto. Amén. En el gusto. Por lo tanto, podemos definir que la palabra razón significa pensar, significa considerar, significa planificar, encajar, y subrayen esta palabra: unir. La palabra razón significa unir. ¿Qué es lo que voy a unir? Mi pensamiento con el pensamiento de Dios, mi propósito con el propósito de Dios, mi razón con la razón de Dios. A eso se refiere unir. Entonces, la palabra razón significa masticar ideas o pensamientos, opiniones y juicios de nuestra mente o de otras personas hasta que tengamos conclusiones acertadas. Esa es la razón. Por lo tanto, la razón es en el sentido del gusto en el cuerpo, se llama boca. Y el sentido en el alma se llama razón. Y el sentido del gusto en el espíritu se llama oración. Por lo tanto, una oración va a estar santificada y de acuerdo a Dios cuando mi razón sea santificada. Yo no puedo entrar en una oración a Dios si mi razón no está unido al entendimiento de Dios. Hoy yo quiero orar a mi forma, quiero orar lo que yo quiero y quiero que Dios me cumpla lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque tengo una boca no santificada y tengo una razón no santificada. Por lo tanto, necesito santificar mi boca y necesito santificar el sentido del gusto en el alma, que es la razón. Y la razón es
pensar, considerar, planificar, encajar, unir mis ideas con las ideas de Dios. Por eso en Isaías 1:18 Dios le dijo, el profeta dijo, deja de hacer lo malo, haz el bien, cumple mis mandamientos, apoya al huérfano, apoya a la viuda, ve y busca al desamparado, y entonces estemos a cuentas. Y cuando estemos a cuentas, vamos a razonar juntos, tus ideas con mis ideas. Y ahí se cumplirá lo que yo he establecido para ti. Ese es el razonamiento. Hoy, lastimosamente, la iglesia, en vez de razonar espiritualmente, razona lógicamente. Porque razona no en el espíritu, sino que razona en la carne. Y por eso es que tenemos tantos problemas y no entendemos. Por eso Isaías 1:18 dice, venid luego, dice, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran como el carmesí, serán blanqueados como la lana. Amén. Por lo tanto, cuando yo entiendo que debo buscar a Dios en mi razonamiento, en unidad de pensamiento con Dios, reconozco mi falta, mis iniquidades, mis pecados, y entonces Dios dice, hoy sí podemos hablar. Pero Dios no puede hablar con alguien que va terco con un razonamiento delante de Dios, a querer justificar sus acciones, sus pensamientos, cuando verdaderamente están alejados de Dios. Vamos a entrar a lo que esta noche el Señor quiere enseñarnos. Una razón santificada tiene un entendimiento claro, un juicio justo y lógico. Cuando mi razonamiento es santificado, yo no voy a renegar por qué me está pasando tal situación. No voy a murmurar ni me voy a quejar, sino que en la santidad de mi razonamiento voy a tener un entendimiento claro que lo que estoy pasando es un justo juicio ilógico, que me lo merezco por las acciones que he hecho. Pero aquí es donde Dios dice, si tus pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. ¿Vamos bien hasta ahí? Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, y Dios descendió y dijo, Adancito, ¿dónde estás? Evita, ¿dónde estás? Que no se llamaba Eva ni Adán, ¿verdad? Eva fue puesto después. Pero para que entendamos la síntesis de la palabra, ¿qué fue lo que ellos argumentaron? O sea, primeramente, Dios preguntó y dijo, ¿dónde están? Cuando Dios descendía todos los días y platicaba con ellos. Y le dijo, ¿dónde están? Y entonces vino Adancito y dijo, es que estamos desnudos, y nos dio pena. Dios, sabiendo todo y como un príncipe hermoso, un rey con altura, les dijo, ¿y por qué están desnudos? ¿Qué les pasó? Pregunto, ¿sabía Dios lo que había pasado? Claro que sí. Pero lo que Dios buscaba con esa pregunta era que con un razonamiento santo ellos contestaran y dijeran, Padre, te desobedecimos. Lo que dijiste que no comiéramos, comimos. Pero como el pecado ya había entrado en ellas, ¿qué fue lo que hicieron con su razonamiento? Dijeron, la mujer que tú me diste me dio a comer el fruto. Y la mujer también se lavó las manos y dijo, la serpiente me insinuó. Y entonces vino Dios y dijo, y hoy vamos a hablar de esto. Y dijo Dios y le dijo, por lo tanto le dijo a la mujer, pondré enemistad entre ti, entre la mujer y ti,
y también habrá enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás el calcañar, pero él aplastará tu cabeza. ¿Estamos bien ahí? Vamos a empezar. Y le dijo a la mujer y le dijo a la serpiente: por tanto, te arrastrarás por la tierra y comerás polvo. Por lo tanto, nosotros somos polvo, pecador. Entonces la serpiente se alimenta de nosotros. Por eso la serpiente anda buscando dónde comer, porque así como a usted le da hambre de comer, la serpiente también le da hambre de comer. Y lo que pasa es que el alimento de la serpiente es el polvo corrupto que nosotros tenemos. Vamos a la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 17 verso 48, para que aprendamos hoy algo hermoso. 1 Samuel capítulo 17 verso 48 dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, verso 49, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, después de que le dejó ir la piedra con la honda, dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Subraye cabeza. Y cuando los filisteos vinieron al paladín muerto, huyeron. ¿Cómo terminó la maldad de Goliat? Goliat por 40 días atemorizaba al pueblo de Israel. Lo humillaba, lo avergonzaba, lo quería seducir. Por 40 días le gritaba. Y un chiquitito llamado David llegó y escuchó las ofensas de un gigante. Y eso le enardeció a David. Y dijo: ¿quién es este incircunciso que se atreve a ofender al escuadrón del Dios viviente? Y vienes, conocen la historia de David de Goliat, lo mata. ¿Qué fue lo primero que David hace? ¿A dónde apuntó David para matar a Goliat? Su cabeza. Porque en nuestra cabeza está nuestra razón de pensar. Por eso, mente vacía, taller del diablo. Porque ese pensamiento que David tenía de ofender al escuadrón de Israel, luego se convierte en un sentimiento. Los hijos de los pensamientos son los sentimientos, y los sentimientos son cuando empezamos a dar fruto, producto de un pensamiento que engendró un sentimiento y luego salió a la flor. Entonces dijo David: la forma de acabar esto es quitándole, atacando su mente, su pensamiento. Entonces, la palabra Goliat viene de la palabra Galá, porque después que hizo David, después de que lo mató, después de que le tiró la piedra, ¿qué fue lo que hizo? Corrió hacia donde él y con la espada que él llevaba se la cortó. La palabra Goliat significa Galá, que viene de una palabra o que significa desnudar, específicamente en sentido deshonroso, por implicación desterrados, cautivos, revelar, abierto, abrir, aparecer, cautivo, claramente conocer. Calavera. ¿Qué es lo que usted mira en una calavera? Un vacío,
algo desnudo, algo al descubierto, no tiene nada. Entonces, esto es como un cráneo vacío. Goliat significa como un cráneo vacío que quedó al descubierto como una calavera. Y una vez que la cabeza es cortada, pierde la capacidad para poder pensar y de esta forma razonar. Por eso cuando usted vaya a orar, vaya y ore de esta forma: Padre, reviéntame la cabeza pecaminosa, porque yo solo voy a razonar cosas incorrectas. Por lo tanto, te pongo mi cabeza para que la vueles y pongas la sangre en ella. Verso 54, siempre de Samuel dice: y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. ¿Qué significa? Después que David mató a Goliat, trajo la cabeza a Jerusalén. Pero si nos ponemos a pensar, a Jerusalén no entraba nada inmundo. Por lo tanto, la cabeza no fue introducida a Jerusalén. La cabeza fue dejada fuera de Jerusalén. Ahora bien, ¿dónde creen que fue dejada la cabeza de Goliat? Vamos a la palabra para que la entendamos. Juan capítulo 19, verso 14. Lo que usted va a aprender hoy no lo ha visto, ni lo ha escuchado. Y si lo ha escuchado, me dice: pastor, bendito Dios, que es una confirmación. Juan capítulo 19, verso 14 dice: y era la víspera de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los pontífices: no tenemos rey sino a César. Verso 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió a un lugar que se dice de la calavera. Y en hebreo significa Gólgota. La palabra Gólgota viene de la palabra Goliat de Gad. Goliat era de Gad. Entonces, cuando unieron las dos, es Goliat Gat, que se convierte en Gólgota. Por lo tanto, la calavera o el cráneo de Goliat fue dejado en el monte de la calavera. Todo eso como una sombra o figura de lo que Jesús iba a hacer en el monte Calvario, en el Gólgota o en el lugar de la calavera. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, en griego, la palabra Gólgota es goldosa. En origen goldosa, que significa cráneo, calavera, Gólgota, montículo cerca de Jerusalén, Gólgota. Y viene de una palabra original que es Gulgolet, que significa cráneo, cabeza, cráneo de todo hombre, por implicación, cabeza. Ahora bien, ¿por qué Jesús tuvo que morir en el Gólgota? Todo lo que Dios hace es porque tiene un propósito. Por eso cuando Jesús está en el Getsemaní, está sudando gotas de sangre, vino y lo abraza un espíritu de muerte. Se sintió atribulado.
Y dijo Jesús: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. En nuestro razonamiento perverso, en nuestro razonamiento mundano y en nuestro razonamiento lógico no santificado, decimos que es que Jesús se echó para atrás y que le dijo al Padre: Padre, no es la misma verla venir que platicar con ella. Mejor aparta de mí esta copa y me quedo con estos de aquí de la tierra. Jesús nunca tuvo temor, porque el temor es a causa del pecado, y Jesús nunca pecó. Por lo tanto, si usted tiene temor, es porque un pecado está dentro de usted. Pero mi Señor, mi amado Jesús, no tuvo pecado. Por lo tanto, Él no tuvo temor. Lo que Jesús dijo ahí fue: Padre, este no es el lugar que me mostraste donde yo iba a morir. Tú me mostraste otro lugar. Pero en fin, si tú cambiaste de padecer, porque mi mente está unida a la tuya, mi razón está unida a la tuya, porque mi razón es santa, entonces, pues aquí démosle. Crucifícame aquí. ¿Por qué Jesús tenía que morir en el monte de la calavera? Correcto. Es correcto. Jesús primeramente no podía morir en Jerusalén porque a él lo miraban como una basura. Dice los escritos que todo aquel, bueno, la palabra lo dice, todo aquel que era colgado en un madero era porque era cargado de maldición. Entonces, el pueblo de Israel no permitía maldición en Jerusalén. Entonces, a Jesús lo sacaron por la puerta de la basura y lo llevaron Pero, ¿por qué al Gólgota? ¿Por qué no lo llevaron al otro monte? Si Jerusalén está sobre 7 montes. O sea, ¿por qué específicamente al Gólgota? O sea, estamos bien. A Jesús no lo crucificaron en Jerusalén porque Él llevó toda la basura nuestra, cargó con todo lo nuestro. A Él lo consideraron como basura, lo sacaron por la puerta del muladar y lo llevaron al Gólgota. Ahora bien, ¿por qué el Gólgota? Correcto. Ahí vamos entrando. Y eso es lo que vamos a estudiar. Eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Dice, deme pantalla. Un gigante era producto de un ángel caído con personas naturales. De ahí salían los gigantes. Goliat venía o proveía de una relación de un ángel que estaba en el cielo, que se rebeló contra Dios, fue echado a la tierra y aquí tuvo su novia. Y tuvieron intimidad y producto de ellos salieron todo esto. Ahora bien, ¿qué significa Calvario? Calvario significa lugar de la calavera. ¿Por qué Dios seleccionó el Calvario o el monte de la calavera? Porque era el lugar donde
haría una demostración de convertir la cabeza de Leviatán en una calavera vacía. Génesis capítulo 3 verso 14 o verso 17 creo que es, si me corrigen, dice: y pondré enemistad entre la mujer y tú, le dijo a la serpiente, y enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente. ¿Vamos? Ok. Entonces, ¿quién era Leviatán? Voy a dar un breve chispazo de Leviatán. Leviatán era el sumo sacerdote de todos los ángeles del cielo. Ese era Leviatán. Por eso Leviatán viene de la palabra Leví. Y la palabra Leví eran los levitas que ministraban el sacerdocio en el tabernáculo de Moisés. Entonces Leviatán era el que gobernaba todos los ángeles. Ahí no estaba Lucifer todavía. Lucifer era cuadradito con Dios. Era el ejército, y dice que lo hizo hermoso, lo creó hermoso Dios. Ahí no aparece Lucifer. Lucifer es contaminado hasta la cuarta creación. Entonces Leviatán se convierte en el sumo sacerdote, pero no bajo el sacerdote del orden de Melquisedec. Y aquellos que van a ir al Congreso van a darse cuenta quién es ese orden. Entonces, él es una creación, no engendrado. Por eso Leviatán era el que se encargaba de cuidar y darle el fuego y entregarse a sí mismo para que el fuego de Dios se mantuviera en la luz de Cristo. Cuando Dios engendra a su Hijo, le da su nombre, le da la Yud de su nombre, le da la Hei de su nombre, le da la Bab de su nombre y le da la segunda Hei de su nombre. Le da 4 fuegos. Y entonces Leviatán empieza a tener celos del Hijo engendrado, de Cristo en la eternidad. Estoy hablando de iones de años atrás. Era en la eternidad Kedem. En la eternidad Olán, porque en la eternidad Kedem solo era el propósito de su voluntad. Y en la eternidad Olán es cuando Él forma y le da creación al propósito que Él se había formado en la eternidad Kedem. ¿No los estoy perdiendo? Bien. Vengan a los discipulados de los lunes. Ok, voy rapidito porque quiero explicar esto rápido. Entonces Él viene, se rebela contra Dios por los celos y el orgullo. Entonces Leviatán, a quien odia, es a Cristo. Todo lo que huele a Cristo, a Él estorba. Por eso en Job dice: y tus estornudos como luzor, y tus ojos, y tu boca, y tu nariz, porque Leviatán robó parte del nombre, robó partes del nombre de Jehová, del Padre. Lo robó. Por eso es que Leviatán porque Leviatán era, no es, ni será más. ¿Estamos bien? No le encanta a Leviatán cuando hablo estos temas. Le molesta. Entonces, la idea de Jesús era: tú le vas a herir el calcañar. Bueno, y después pasó, se rebeló, y después viene padre maldad, madre maldad,
Abadón y después Lucifer, que son las 4 creaciones. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué es lo que quiero explicar acá? Le dijo, tú le vas a herir el calcañar. Significa, para que lo entienda bien clarito, Jesús tenía sangre aquí, en sus manos. Tenía sangre en su corona de espinas. Pero dice, tú le herirás el calcañar. Pero Él te aplastará la cabeza. Todo el razonamiento perverso que tenías, yo hoy, con la sangre de Cristo, te voy a santificar. Todo tu pensamiento perverso, tu razonamiento perverso, va a ser convertido por la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Jesús empiezan a clavarlo, lo que está haciendo cuando le están clavando sus pies es cumpliendo lo que Génesis había dicho: y tú le herirás el calcañal. Y cuando tú le hieras el calcañal, Él te aplastará la cabeza y terminará contigo de una vez por todas, y regresarás el fuego que te robaste. Por lo tanto, ya no tendrás más mi nombre para utilizarlo para el mal. Dale aplausos al Señor. Mire, cuando usted entiende esta revelación, yo estuviera guindado de ese palo. Por eso en Job 41 le dijo: Leviatán, le dijo Job, pon tu mano sobre él y recuérdale que la batalla fue ganada cuando vos le heriste el carcañal, pero él te aplastó la cabeza con la sangre. Por lo tanto, ya no regreses más, porque fuiste vencido en la cruz del Calvario. Ese era el objetivo principal, el propósito de Dios, de llevarlo al Calvario, al Gólgota, al lugar donde se le dice la calavera, porque ahí era el cumplimiento de Génesis. Ahí se le terminó todo aquello a Leviatán. Y entonces, hoy, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que creer? Cuando yo tengo una mente balanceada y un razonamiento santificado, no busco mi gloria y no busco mi fama. Busco que el nombre de Jesucristo sea exaltado. Busco que el nombre de Jesucristo sea exaltado. Entonces, por la sangre de Jesucristo, voy a volver a tener un razonamiento santo. Porque aquello que estaba en mi cabeza fue bañado con su sangre. Con su sangre. Una mente balanceada lo que busca es ir a los pies de Cristo siempre. Una mente balanceada, una mente con razonamiento santificado, siempre busca la sangre redentora, siempre va a los pies de Cristo, siempre va a la cruz del Calvario a decir: Padre, pongo mi razonamiento es tonto y conviértelo en santo. Porque ahí, a los pies del Calvario, a los pies de la cruz,
hay provisión de sangre para que este razonamiento ilógico se convierta en un razonamiento en unidad con Dios. Cuando yo voy a la cruz, cuando yo voy a la sangre, es porque en mi razonamiento digo: Padre, he fallado, Padre, he pecado, Padre, verdaderamente he sido no correcto. Voy a la sangre y pongo mi cabezota en la sangre para que toda perversidad sea quitada y sea limpiada por la sangre de Jesucristo. A eso le tiene temor Leviatán. A eso le teme. Eso lo detesta. No lo soporta. No lo mastica. Entonces, Jesucristo nunca tuvo una mente propia. O Jesús nunca tuvo una mente propia. Siempre tuvo la mente del Padre. Voy a ir ahí si mi Padre dice que vaya. Voy a comer esto si mi Padre dice que lo haga. Voy a hacer esto si mi Padre lo hace. ¿Por qué? Porque la palabra razón significa unir la mente del Hijo con la mente del Padre. Y para nosotros la razón santificada es unir mi mente con la mente de Cristo. Por eso no puedo tener un deseo carnal. Quiero la sangre para ser limpiado. Corro a la sangre para que este pensamiento carnal sea cambiado. Una calavera es donde no hay una mente propia, sino una mente vacía. Goliat le volaron la cabeza para que se quitara toda murmura y dejar de ofender a Dios. Y entonces, cuando esta mente es vaciada y llenada por la sangre redentora, empiezo a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué yo no hago la voluntad de Dios? Porque yo me opongo siempre a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué siempre antepongo delante de Dios mis cosas personales? Que mucho frío en la mañana, que después hay que ir a trabajar, y que no sé qué, y que aquí, que allá. Porque antes de unir mi mente con Cristo, mi mente está unida para satisfacer esta cochina carne. Y eso hoy en día, cuando eso pasa, no voy a hacer la voluntad de Dios, sino que voy a hacer lo que yo quiera, a la hora que quiera y cuando quiera. De todos modos, a mí el pastor no me manda. De todos modos, a mí Dios me habla también. De todos modos, yo sé que Dios es misericordioso y yo lo voy a hacer como yo quiera. Porque tengo una cabeza llena y manipulada por Leviatán. ¿Estamos aprendiendo? Entonces, debo entender que siempre hay una reserva de sangre al pie de la cruz. Cuando usted está sintiéndose mal, corra a la cruz. Vaya a la cruz. Vaya, meta esa cabezota a la cruz. Y dígale: Padre, Padre, Rey, lléname de sangre. Es que la rayo, no doy 10 pasos y el 11º ya va por la 20. Porque no está unido mi razonamiento al razonamiento de Dios. Entonces, cuando no está unido mi razonamiento al razonamiento de Dios, yo no puedo tener una comunicación con Dios. Ejemplo: un grupo es Barcelona y otro grupo es Real Madrid. Usted, ahí está el razonamiento perverso. No, nosotros ganamos, nosotros tenemos más copas. Y viene el otro: nosotros tenemos más Champions y nosotros acá. ¿Por qué? Porque el razonamiento
nunca se van a poner de acuerdo. Pero cuando usted le dice, comparte, no, sabe que tienen un gran equipo. Y viene el otro y dice, qué belleza de equipo tienen ustedes. Ustedes tienen un gran jugador. Y viene el otro y le dice, ustedes tienen otro jugador. Entonces dice, hoy sí, hablemos en el mismo sentir. Lo mismo hace Dios. O sea, cuando yo llego delante de Dios, llego con excusas baratas. Es que no puedo por esto, no puedo servir por lo otro, no puedo por esto, por aquí, por allá, por acá. Y pongo tantos peros. Porque primero está satisfacer mis deseos carnales. Y si queda tiempo, pues entonces Dios, hablemos. ¿Estamos bien? Estamos bien. Hasta yo voy a tragar agüita por... Hay provisión. Entonces, hay que reconocer que hay que volver a un razonamiento que nos lleve a vida. Que cuando yo tengo un razonamiento correcto y santificado, y estoy pasando un duro proceso, y estoy pasando una situación difícil, ¿qué te dice tu razonamiento? ¿O qué te dice tu razón? Y empiezas y te sientas como el hijo pródigo, y volvió en sí, y se sentaron, y empezó a hablar el alma, el espíritu y el cuerpo, y empezaron a razonar y a decir, no me lo merezco. Es que esta mujer me trata y no me gusta la forma. Yo merezco que me trate mejor. O estoy pasando un proceso económico o legal o lo que sea. El razonamiento carnal va a decir, Padre, mira, yo cuánto te sirvo. Mira, Padre, todo lo que yo doy. ¿A cuántos pastores yo no he ayudado? ¿A cuántas iglesias yo no he ofrendado? El razonamiento carnal. Pero cuando vienes a un razonamiento con la sangre, que hemos ido a los pies de Cristo, entonces el razonamiento santificado empieza a decir, lo que me está pasando no es para muerte, es para vida. Ah, Dios, lo que tú quieres es que crezca, que aplique tu palabra, que Jehová estará conmigo, que caerán 1000 a mi lado y 10,000 a mi otro lado, pero a mí no me tocará. Entonces empiezo a tener una mente unida con la mente de Dios. Y cuando tengo la mente unida mía a la mente de Dios, se va todo temor, se va toda angustia, se va todo insomnio, se va toda desesperación, se va todo temor. Y dices, Padre, ¿qué vas a hacer? Expectante estoy de la manifestación de tu gloria. ¿Sabes por qué? Porque esto no es para muerte, esto es para vida. Porque tu palabra me dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Empiezo a entender que lo que me está pasando es para bien, no es para mal. Pero cuando tengo un razón santificado. Pero cuando no tengo un razonamiento santificado, ¿qué va a pasar? Me voy a la cantina porque nadie me entiende. Todos me desprecian. Y el cantinero sí me entiende. Y me alejo de Dios. Y ay, ore por mí, pastor. Y él allá haciendo otras cosas. Por el razonamiento. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Entendimos Leviatán? ¿Entendimos el monte Gólgota? Monte de la calavera. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en el Gólgota? Porque ahí era el cumplimiento de Génesis. Vamos a ver el primer punto sobre la razón.
Tengo 10 minutos todavía, hasta donde nos quedemos, ¿les parece? Dice, el propósito del sentido del gusto, que es uno de los sentidos del cuerpo. Y el gusto, la razón es la razón es el sentido en el alma. Entonces, la razón es capacitar al hombre a llegar a las conclusiones correctas sobre la relación de Dios a la condición caída del hombre. Ese es mi primer punto sobre la razón. O sea, es llegar a tener una idea clara, un razonamiento claro, conclusiones correctas, no incorrectas. La palabra hebrea para razón, lo repito, es la palabra yakak, que significa estar en lo correcto, decidir por lo correcto, justificar lo correcto, convencer lo correcto, mantener lo correcto, clamar por lo correcto y reprobar y corregir lo malo para que el bien prevalezca. La palabra razón también significa persona que pueda redimir la situación. ¿Cómo yo la redimo? ¿Cómo yo redimo una situación? Cuando yo entiendo que he hecho malo, entonces la forma de redimirlo es: voy a la sangre. Y la sangre me redime, justifica y santifica. Pero solo lo voy a hacer cuando estoy entendiendo que lo que me está pasando es porque estoy pagando un precio, una factura de algo que hice. Y que no soy, ¿qué me da el razonamiento santo? Que no soy nadie, no soy nada y no merezco nada. Pero el razonamiento corrupto, ¿qué te dice? Soy don Julano, merezco esto y sin mí eso no se hace. Pero cuando yo soy redimido digo, no merezco nada, no sé nada, no tengo nada. Entonces redimo la situación. Isaías capítulo 43 verso 25. Isaías 43 verso 25 dice: yo, está hablando Jehová, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré más de tus pecados. Ahora bien, ¿por qué Dios va a borrar sus rebeliones? Nuestras rebeliones. Yo soy el que borro tus rebeliones porque te lo mereces, por amor a Él mismo. O sea, no tienes que pagar nada. En la eternidad que den, Dios estableció el propósito de su voluntad. Y el propósito de su voluntad, ¿qué era? Manifestar su amor, que perdona, que olvida y que reconcilia. Y por eso dijo Dios: para que miren que es cierto, voy a buscarme a un pueblo de dura cerviz. Ustedes se han preguntado, ¿por qué Dios escogió a Israel? Porque era el más rebelde. Si seguidito, yo creo que si nos vamos a una votación ganamos los hondureños y nos siguen los chapines allá atrás. Entonces la manifestación de Dios era, dice, por amor a mí mismo, no me voy a acordar de tus pecados. Grábense esto: el propósito de la voluntad de Dios era olvidar, perdonar y reconciliar. Me olvido de tus pecados, me reconcilio contigo
y ya no me acuerdo más de lo que hiciste. Cuando yo tengo un razonamiento y voy a la cruz del Calvario. Y dice, verso 26 dice: hazme recordar, dice Dios, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Óigame, de verdad que Dios es tan maravilloso. Óigame, es que yo no, oiga, es que, mire, cuando vamos con nosotros con los hijos, cuando nos hacen algo malo, y vamos con aquella cachetadota, y vamos con aquella bocota, y mira, no sé qué. Y mire Dios lo que hace, dice: vamos, hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. La palabra razón ahí es juntamente. Lo que Dios dice es: vamos, quiero unir tu razón y mi razón. Quiero que estemos a cuenta, que nos pongamos de acuerdo. Y como ya en tu razonamiento con el mismo mío, vamos, relata qué te abona. Háblame. Y entonces ahí usted dice: mira, padre, tú me habías dicho que no comiera de esa fruta, pero vino esa serpiente y caí en sus garras. ¿Sabes qué, padre? No le echo la culpa a la serpiente. Yo te desobedecí. Perdóname. No debía hacerlo. Perdóname. Entonces ahí es donde entra en juicio juntamente con Dios. Y entonces Dios dice: así te quería escuchar. ¿Qué es lo que Dios quiere escuchar? Que reconozcamos cuánto le hemos fallado. Eso es lo que Dios quiere. No te justifiques que la mujer que tú me diste, que la serpiente vino, y que es que el tráfico me aquí, y que no sé qué, y que por ahí la encuentro y no la pongo, la pongo y no la encuentro, y un montón de cosas que nos agarran. ¿Por qué? Porque no quiero entrar a un juicio juntamente con Dios. Pero mira lo lindo. Dios dice: vamos, hijo, recuérdame. Lo que Dios está diciendo ahí es: hijo, ¿tú te acuerdas cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito de mi voluntad? ¿Tú te acuerdas? Y entonces tú dices: sí, tu propósito es que olvidas, perdonas y reconcilias. Y te dice Dios: ese soy yo. Yo quiero olvidar tu pecado. Quiero primero perdonar tu pecado. Luego olvido tu pecado. Y después quiero que te reconcilies conmigo. Pero eso solo lo voy a entender con un razonamiento santo, correcto y perfecto. Solo terminamos de leer esto para orar. Lo que Dios nos pide es sinceridad. Sinceridad. No trates de justificarte delante de Dios. Simplemente ve y di: Padre, soy haragán, no me gusta madrugar a orar. Como la ha agarrado ahorita, ¿verdad? Como estamos ahorita, es que es el tema del día, ¿verdad? Por eso, pues eso lo agarramos, pues, ¿verdad? Pero usted aplíquelo a cualquier área de su vida. Entonces, ¿cuál es lo más razonable para el hombre? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Entonces, lo que Dios le dice ahí
Mira, si hay algo que no te he exonerado, acuérdamelo, recuérdamelo. Vamos a razonarlo juntos, vamos a platicarlo juntos. Pero no me vengas con excusas baratas. Cierro con esto. Sube, Luis, por favor. Proverbios 38 dice: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Salomón dijo: Padre, ni tan pobre, ni tanta riqueza. Dame lo que necesito. Pregunto, Salomón estaba diciendo: Señor, prometo dejarlos acá. Dice, solo analicemos esta porción en el razonamiento de Dios. ¿Les parece? Y nos vamos. Dice, Salomón estaba diciendo: Señor, no me pidas que me ponga arriba o me ponga abajo. Solo te pido lo que es correcto, lo que yo necesito. Quiero el plan que tú propusiste para que yo pudiera caminar en crecimiento. En otras palabras, esto no les gusta mucho. En otras palabras es: Padre, dame la prueba que necesito para poder crecer. Pero en tu razonamiento carnal, ¿qué dices? A otro cuento con eso, pastor. No vuelvo el otro miércoles. Adiós, chao. Pero en el razonamiento de Dios, yo digo: necesito crecer. Y para crecer necesito tener experiencia. Y para tener experiencia necesito la prueba, necesito el proceso. El razonamiento carnal, ¿qué te dirá? Si hay que echar el agua a uno, pues que sea el vecinito, ¿no? O que sea el más gordito, o el más flaquito. Pero yo me voy a cubrir, yo no voy a hacer eso. Cuando estaban en el cielo, dijo: ¿quién podrá abrir este sello? Y dice que por espacio de un tiempo hubo un silencio total, porque nadie quería venir a sufrir. Y Jesús dijo: imagínese esto lindo, imagínese esta escena. Están todos en el cielo. Estoy parafraseando. Están todos en el cielo. Está Jesucito, está Lucifer cuando era bueno, y está Miguel, y está un montón de seres. Y dice Dios: yo necesito a alguien que vaya a morir por ese pueblo. ¿Darías la vida por alguien pecador? ¿Darías tu vida
para que alguien sea feliz? Te aseguro que no lo harías. Dame a tu hijo, tu único hijo, el que amas. ¿Seré yo, Señor?, dijo Isaac. Sí, tú eres, ven. ¿Y dónde vamos, papá? A levantar ofrenda a Jehová. Grabes esto, grabes esto. Isaac le dice: papá, he aquí la leña y el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Abraham dijo: Dios proveerá. Imagínese esta escena. Solo hay leña y fuego. Abraham, Isaac. Isaac sabía que él iba a hacer la ofrenda. Sin embargo, él caminó con su padre para hacer ofrenda por obediencia a Dios. Solo su razonamiento santo no salió corriendo y huyera de su padre. Pero como su mente estaba a la mente de Dios, Isaac dijo: por obediencia yo voy a hacer la ofrenda. Y Abraham dijo: por obediencia voy a matar a mi hijo. ¿Darías tu vida para que otro sea feliz? Por eso en matrimonios, ¿qué es el matrimonio? Que mi esposa me haga feliz, yo hacer feliz a mi esposa, y el compromiso de ella hacerme feliz a mí. Razonamiento de Dios. Ponte en pie y oremos. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí Tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí Padre, necesita ser cambiado. santifica, Señor, mi razonamiento. Santifica mi pensamiento, Señor. De mí Quiero unir mi pensamiento al tuyo, Señor. necesita más. Necesito de ti, Señor. Jesús dijo: yo iré. El que es digno de abrir, el que es digno de vencer. ¿Quieres ser la esposa del Cordero? ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres madurar? Dile a Dios en esta noche: dame lo que necesito para crecer. ¿Habrá alguien que quiera entregar su voluntad a la voluntad de Dios? Alguien que quiera tener por cabeza a Cristo y unir su
su pensamiento al pensamiento de Dios. Oro, Señor, para que tu iglesia razone con tu entendimiento, con tu pensamiento. Vamos, adórele. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Padre, cancelo toda venganza de Satanás y declaro que tú nos das lo que necesitamos para poder crecer. No me des ni pobreza ni riqueza, dijo Salomón. Dame lo que necesito para poder crecer, para poder alimentarme, para poder madurar, para poder llegar a una estatura del varón perfecto. Padre, gracias por estos 3 años, Señor, que nos has permitido, Señor, predicar este camino crucificado, este camino, Señor, que nos lleva a una vida eterna, que nos lleva, Señor, a un camino de crecimiento. Padre, ya no quiero estar en los atrios, quiero pasar al lugar santo para llegar luego al lugar santísimo. Ahí donde está tu presencia, ahí donde está el trono de tu reino. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, te bendecimos, Señor, te honramos y glorificamos. Dele fuerte palmas al Señor.